Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con cada uno de ustedes una vez más. Estamos ya en nuestra cuarta sesión de nuestro curso práctico y básico de homilética, la ciencia de la predicación. Hemos ya aprendido algunos principios importantes basados en 2 de Corintios 5:17. Ya tenemos la estructura de nuestro sermón, ya tenemos aquí el bosquejo y ahora la pregunta importante que surge es la siguiente. Brian, ¿cómo hago para desarrollar cada uno de estos puntos? Es decir, usted tiene 3 puntos o 3 divisiones principales que usted va a tratar en este desarrollo del sermón. Tiene la definición de estar en Cristo, las ventajas de estar en Cristo y las implicaciones de estar en Cristo. Este es un ejemplo que estamos tomando siempre, continuando la misma línea de 2 de Corintios 5:17, tal como hemos venido estudiando en los videos anteriores. Ahora, para esto decíamos que en cada uno de estos puntos, cuando usted define qué es estar en Cristo, usted debe explicar, debe ilustrar y debe aplicar. Ya sabemos que estas ilustraciones deben ser lo más corta posible y lo más clara. Ya no se extienda ahí, que la ilustración, que bueno, que cuando yo era pequeño, cuando era niño, que me pasó esto, que me pasó lo otro, y quizás ni está relacionado con lo que usted está presentando. Por eso tiene que ser muy cuidadoso usted en que esa ilustración vaya de acorde con el tema que usted está tratando en ese preciso momento, ¿ya? Y la aplicación, por supuesto, vamos a tener varias herramientas, varios recursos a disposición. Si usted y yo nos empeñamos en preparar un buen sermón, vamos a volvernos expertos, porque recuerden que la predicación es una ciencia y es también un arte. Y claro, elaborar toda esta estructura, eso es un arte completamente. Usted debe dedicar tiempo. Cada sermón debe tener un título, debe tener un texto clave, una idea central, un propósito, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Pero una de las partes más complejas que muchos a veces no comprenden o no encuentran la manera de cómo redactarlo es aquí, justamente el desarrollo del sermón. Puede que tenga una buena introducción, puede que usted se haya inspirado en decir su idea central, en haber leído el texto clave fluidamente, pero al momento de llegar al desarrollo, usted se le olvida presentar o dividir o estructurar su sermón, por lo menos en unos 2, 3 puntos, ¿ya? Bueno, y a esto yo quiero llegar. ¿Por qué? Porque he observado algunas predicaciones, no solamente en las iglesias donde he estado trabajando años atrás, sino también en algunos líderes. ¿Ya? Y algunos pues los he felicitado, les digo muchas gracias por ese buen sermón, porque en realidad resulta muy edificante cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Pero a otros que he visto, que he observado, lo que han hecho es agarrar un comentario bíblico y venir y medio leer algunas partecitas ahí del comentario sin hacer un estudio del pasaje bíblico, sin tener ninguna estructura, no presenta algo en específico, es decir, solamente se va a un discurso normal. Quiero decirles que eso no es un sermón. Y en realidad nosotros necesitamos mejorar en nuestra predicación, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué? Ante Dios somos responsables justamente de lo que nosotros presentamos y cómo también lo presentamos. Y por eso es importante que las verdades que hoy nosotros escuchamos sean verdades bíblicas. Yo recuerdo también algunos predicadores, desde que yo estaba pequeño, siguen dando los mismos temas de siempre. Es decir, no estamos actualizándonos en el contexto de la predicación y necesitamos nosotros desarrollar buenos sermones, presentar a la iglesia una verdad que inspire, presentar, dar a conocer diferentes detalles, explicar, ilustrar y aplicar, tal como hemos venido repasando en cada video. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros hagamos este proceso? Necesitamos llegar a algo que el doctor Yeury Ferreira, en su libro Que prediques la palabra, él lo expone como el camino de la exposición. Es decir,
Esto es algo interesante y me llamó mucho la atención cómo lo resume él de la siguiente manera. Es decir, hay tres preguntas principales que necesitamos responder y son las siguientes. ¿Qué significa el texto? ¿Cuál es el principio teológico? ¿Y cómo debería aplicar ese principio teológico a los oyentes? Simple y sencillamente, esas son las tres preguntas. Ahora, por medio de la exégesis, que es extraer del texto bíblico lo que el texto quiere decir en sí, no añadirle mi propia opinión, lo que yo pienso, no, eso sería exégesis. Pero exégesis es que usted extraiga del texto bíblico, ya lo que dice, lo que significa el texto bíblico en sí. Ahora, la teología nos permite juntamente con la ciencia de la hermenéutica interpretar un pasaje bíblico cuando se trata de un relato histórico, de una parábola, de profecía o algunas otras temáticas o algunos otros géneros literarios que hay dentro de la Biblia, ¿ya? Entonces, es ahí donde vamos a responder a esa pregunta, ¿cuál es ese principio teológico? Y por medio de la homilética es que nosotros logramos aplicar. Es decir, cuando nosotros tenemos esto en mente, debemos saber que existen algunos recursos y esos recursos podemos obtenerlos a través de algunas aplicaciones en nuestros teléfonos que podemos instalarlas, ¿ya? Ahora, para que tengamos un ejemplo, recuerden que hemos venido desarrollando todo esto a partir del pasaje de 2 de Corintios 5:17. Ahora, para hacer uso de estas herramientas es necesario sentarnos a leer algunos comentarios, algunas concordancias bíblicas, algunos léxicos y también los libros del Espíritu de Profecía y otros libros homiléticos que nos pueden ayudar para tener diferentes aplicaciones. Ahora, si nosotros vamos a desarrollar nuestro último punto, que son las implicaciones de estar en Cristo, entonces podríamos, ya aplicando esta serie de conocimientos o aplicando la información que logramos extraer de comentarios, de diccionario, podemos obtener un ejemplo así, similar a este. Es decir, ya estuvimos hablando en los videos anteriores de lo que es estar en Cristo, las ventajas de estar en Cristo, y es ahí donde nosotros necesitamos explicar, necesitamos aplicar, pero también debemos nosotros ¿qué? Debemos nosotros interpretar lo que dice la Sagrada Escritura, dejar que la Biblia sea también su propio intérprete. Ahora, noten qué interesante, cuando nosotros leemos 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, logramos encontrar por lo menos dos implicaciones, ¿ya? Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muy bien, ahí tenemos una primera implicación. Pero dice después la Sagrada Escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. O sea, hay dos importantes declaraciones. Ser nuevas criaturas y lo antiguo es hecho nuevo. Ahora vamos a centrarnos en primer lugar en esta parte. Es decir, el texto bíblico nos está diciendo claramente en 2 Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas. Ahora, ¿qué significa esa palabra nueva? ¿Ya? Que encontramos allí. O nueva criatura, la expresión nueva criatura, que en griego sería kainetisis, o sea, nueva criatura. Primero, debemos tomar en cuenta que la palabra nueva, o sea, kainé, que utiliza el apóstol Pablo, en el griego da a entender una naturaleza nueva. O sea, una naturaleza bien distinta de cualquier cosa antes existente y no meramente reciente, ¿ya? Una cosa es que Dios cree de la nada, pero otra cosa es también que Dios forme de algo ya existente o que el ser humano también haga algo de ya existente. Algo así existe acá en este aspecto. ¿Por qué? Porque podemos entender que esta palabra nueva puede referirse a algo completamente nuevo. No, en realidad se está refiriendo a algo distinto, ¿ya? Y no meramente algo reciente, sino que aquí la Biblia está hablando de que somos nuevas criaturas.
lo antiguo es hecho nuevo. Desde allí estamos teniendo una gran idea, ¿ya? Y por lo tanto, podemos tener acá tres descripciones clave. Hablando de esta palabra kainé en griego, podríamos en primer lugar decir que esto describe algo que es creado a un nivel nuevo de excelencia. Porque la vida cristiana de eso se trata. Se trata de que nosotros venimos de una vida pasada, una vida antigua, en la cual nosotros vivíamos en pecado, pero ahora entramos a una nueva vida. Tenemos una nueva naturaleza, claro, tenemos la naturaleza pecaminosa, pero existe también una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, a diferencia de la naturaleza carnal, ¿ya? Entonces, la naturaleza espiritual debe ser alimentada de tal manera que las cosas que nosotros hacemos deben ser nuevas también. Por lo tanto, esta palabra nueva se refiere a la regeneración, o estamos aquí hablando del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan ustedes la experiencia que tuvo Jesús con Nicodemo? Nicodemo llegó de noche a Jesús y entonces entraron en un diálogo. Lo que pasa ahí es que Cristo le dice directamente: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, queridos amigos, nosotros estamos aquí tratando un texto bíblico que nos está haciendo una alusión a una regeneración o a un nuevo nacimiento. Por lo tanto, la expresión kainetisi o nueva criatura incluye también el perdón para el cristiano de sus pecados que fueron pagados en la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, miren qué interesante, porque esta es una verdad teológica expresada en pocas palabras. Entonces, cuando Pablo habla de esa nueva criatura, se refiere a una persona que anda en una vida nueva, porque de eso se trata. Nosotros somos bautizados, le entregamos nuestro ser a Dios completamente, nacemos a una nueva vida, según Romanos capítulo 6, versículo 4, pero también la palabra de Dios nos invita ahora que en esa nueva relación de fe, en esa nueva conexión redentora, en esa relación redentora que tenemos con Dios, de ser nuevas criaturas, ahora entonces buscamos las cosas de arriba. Si antes que no estábamos en Cristo buscábamos las cosas de abajo, ahora debemos marcar la diferencia porque nos interesan las cosas celestiales. Y entonces nos ocupamos de las buenas obras preparadas también por Dios. Nosotros nos encargamos cada día de consagrar nuestra vida al Señor para que podamos dar buenos frutos para la gloria de Dios. Y es aquí, queridos hermanos y amigos, que una persona que llega a ser nueva criatura se encuentra en una única relación que vale, que es la nueva creación. Por eso dice la Biblia allí, en nuestra segunda implicación, que lo antiguo es hecho nuevo. Porque después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades que tenemos en la vida, las creencias que hemos adquirido desde temprana edad y los planes de la vida vieja ya llegan a ser cosas del pasado. Y dice la Biblia que eso antiguo es hecho nuevo. Es decir, queridos amigos, podrán algunos preguntarse, bueno, ¿qué sucede con el pecado? ¿Qué sucede con el mal que está en la actualidad latente en un mundo corrompido, en un mundo lleno de tanto engaño, de tanta injuria, de tanta maldad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos la realidad presente de que el mal y el pecado siguen allí, pero el creyente los empieza a ver bajo una nueva perspectiva y ya esas cosas no lo controlan como lo controlaban antes. ¿Estamos entendiendo, verdad? Es decir, cuando vamos a la gramática griega, nos damos cuenta que la condición nueva es algo continuo y se refiere a algo práctico. A esto nos lleva el apóstol Pablo en otras cartas, cuando él habla acerca del tema de la santificación. Nosotros, queridos amigos y hermanos, después que entramos en ese proceso de la regeneración, de la nueva vida, debemos saber de que Dios el Señor también ha prometido a cada uno de aquellos que se acercan a Él ser santificados
en su verdad. Pero a la misma vez nosotros vamos a notar qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso continuo, se trata de algo práctico, no es tanto en teoría cuanto tú sepas de la Biblia, sino en la práctica. ¿Qué es lo que dice tu vida y mi vida acerca de lo que yo creo o de lo que tú crees o de lo que creemos en Dios? De las cosas que profesamos en realidad y de la fe que tenemos, debemos nosotros ir a un término práctico en donde las verdades de la palabra de Dios tomen parte en nuestra vida y que nosotros podamos reflejar también el amor de Dios por otros. Ahora, queridos amigos, la nueva percepción espiritual que aquel creyente que llega a estar en Cristo tiene de todas las cosas, o sea, esa percepción que tiene es una realidad constante para él, porque ahora vive para la eternidad y no vive para las cosas temporales. Ahora, todo esto es lo que nosotros podemos obtener cuando analizamos el texto bíblico, cuando vamos a ese pasaje, investigamos el significado de las palabras. Todo esto y mucho más, usted y yo podemos presentarlo a la iglesia. De tal forma que usted se está centrando en ese pasaje bíblico y está presentando diferentes verdades teológicas. Y finalmente, podemos concluir este mensaje de la siguiente forma, haciendo un resumen. Para Pablo, un cristiano es en su frase favorita una persona en Cristo y por tanto la vieja personalidad del cristiano murió con Cristo en la cruz y resucitó con él a una nueva vida. ¿Ya? Y ahora, como estamos hablando de estar en Cristo, podemos concluir este mismo mensaje diciendo que el que está en Cristo es una nueva persona, tan nueva como si Dios la acabara de crear, y en esta novedad de vida el cristiano ha adquirido una nueva escala de valores. Es decir, este es un ejemplo de cómo nosotros podemos explicar, ilustrar y aplicar, ¿ya? Cada punto que vamos presentando en un sermón. Pero usted y yo necesitamos entonces recurrir a todas estas herramientas exegéticas, buscar las verdades teológicas y tener ahora un lenguaje de aplicación en donde nosotros podamos ir del mundo bíblico al mundo actual. Pasar desde el mundo bíblico al mundo contemporáneo por medio de la teología y ahora al mundo actual con un lenguaje de aplicación. Y queridos amigos, con mucho éxito usted puede presentar la palabra de Dios al seguir cada uno de estos consejos prácticos. En el próximo video yo les estaré presentando una aplicación que podemos usarla en nuestros teléfonos y donde podemos tener todo tipo de concordancia, comentarios bíblicos y versiones de la Biblia. No se lo pierdan, que Dios les bendiga y será hasta nuestra próxima sesión.